NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Moriré, pero no entraréis en nuestra iglesia para matar. Últimas palabras de un joven cristiano pakistaní. María José García, ¿nos explicas, por favor, este testimonio impresionante que has traído? Testimonio de un joven, hermana Carmen, de menos de 20 años que como voluntario acudía los domingos turnándose con otros jóvenes a vigilar la entrada de la iglesia. Sabemos que en Pakistán los cristianos son pocos, son una minoría, además una minoría que sufre mucho porque están totalmente discriminados, se dedican a los trabajos más, ¿sabes? Más despreciados, normalmente construyendo ladrillos durante todo el día. Un 95% de los cristianos de este país son analfabetos y son ¿Pero totalmente... por qué? Porque no les dejan asistir al colegio, o sea, están como si fueran... de segunda clase, completamente. Bueno, vamos a recordar que Pakistán no está muy lejos de la India y aquella costumbre un poco de vivir como castas, despreciando. En la India ocurre algo semejante con los cristianos, no lo olvidemos. Pues esto es lo que ocurre en Pakistán, pero a pesar de esto y a pesar de estar los cristianos en el punto de mira, son valientes y llenan las iglesias todos los domingos. En la parroquia de San José de Yuhanabad, un lugar de Pakistán, ese día, en marzo de 2015, había nada más y nada menos que unas 2.500 personas que asistían a la Santa Misa. Han escuchado bien, unas 2.500 personas en una misa en que sabes que en ese país te juegas la vida por ir a misa. Claro, porque ya había habido varios atentados en las iglesias, no solamente atentados en iglesias católicas, esto también hay que decirlo, sino también iglesias cristianas, iglesias protestantes. Entonces, por eso habían hecho estos turnos de vigilancia para poder avisar si veían pues, que se acercaba algún terrorista. O sea, sabían perfectamente estos jóvenes ¿a qué se arriesgaban? Y eran voluntarios, o sea, no es que nadie les hubiera ni pagado por hacerlo ni nada. Voluntarios jóvenes que se turnaban para hacer este trabajo, este servicio mucho de mejor. Vigilar. Y entonces él o estaba atendiendo la misa desde ahí fuera, a lo mejor, o pensaba ir a otra misa. Bueno, imagínense que él había sido, aunque tenía menos de 20 años, no era muy antiguo alumno, pero sí había sido alumno de la escuela profesional salesiana de ese barrio de mayoría cristiana. Y se dio cuenta, ya había empezado la misa, o sea que estaban ahí los 2.500 dentro, de que llegaron dos terroristas y se dio cuenta perfectamente de la carga de explosivos que el asaltante escondía debajo de su cazadora. Lo frenó cerca de la puerta, intentó razonarle para que no entrara y ¿qué es lo que hizo a continuación cuando vio que no había forma de razonar? Cuando vio que no había forma, lo que hizo cuando vio que este terrorista se iba a inmolar para asesinar a la mayor gente posible, al mayor número de personas posible, lo que hizo es abrazarle para con su cuerpo hacer de escudo y frenar la explosión. Que realmente fue algo, él dio la vida, obviamente murió al instante, pero porque explotaron los dos abrazados, diríamos. Pero con ese sacrificio salvó a cientos de personas que estaban dentro. Igualmente hubo destrozos, hubo heridos, hubo algún muerto, pero la masacre, si el terrorista se hubiera inmolado dentro de la iglesia, hubiera sido muchísimo mayor. Así que este joven realmente salvó la vida de muchas personas. Como tú decías al principio del programa, sus últimas palabras fueron estas, dijo: moriré, pero no vas a entrar a matar en nuestra iglesia.
Esto nos lo cuenta, vale la pena decirlo, la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, una asociación que es totalmente, y se lo decimos desde aquí porque les conocemos muy bien, una asociación totalmente de fiar, que está ayudando, quizás la asociación que más está ayudando a nuestros hermanos, los cristianos perseguidos, y que además lo está haciendo con muchísima eficacia. Lo está haciendo mandándoles pues todo lo necesario material, pero también algo que me gusta muchísimo, montando campañas de oración. O sea, son muy conscientes de que la ayuda no es solamente que necesitan nuestros hermanos, no es solamente una ayuda material, que también, por supuesto, para construir estas iglesias que son totalmente destruidas, para vivir, porque como decíamos, los cristianos están apartados, echados de la sociedad. Para construir escuelas para ellos, o sea, hace mil cosas. Pero hay cosas, lo que más necesitan ellos es el don de fortaleza. Y eso no se compra con ningún billete del mundo, ¿no? Sino de verdad que con nuestra oración, con ese recuerdo. Y quiero recordar ahora que en nuestra ciudad de Barcelona, María José, ¿te acuerdas que fuimos el día que se inauguraba la capilla de oración por los cristianos perseguidos? Maravilla, sí, en una iglesia que además está muy cerquita de estos estudios donde nos encontramos. Una iglesia donde en un altar se ha hecho una capilla para rezar especialmente por los cristianos perseguidos. Ojalá esta iniciativa se multiplique en muchos lugares. ¿Qué te parece si antes de seguir contando la historia de Akash, porque no solamente es la historia de él, sino la historia de la familia que ha quedado rota por esta tragedia, pero que a pesar de eso iban a ver, y eso es lo maravilloso, están orgullosos de su hijo, están orgullosos de su hijo y han perdonado a esos terroristas que asesinaron a su hijo, ya vecinos suyos. Pero antes de eso, como hemos dicho que la oración es tan importante, ¿qué tal si rezamos, le pedimos a Raúl que nos ponga esta oración de los cristianos perseguidos? Una oración que además es muy bonito porque está tomada del misal romano, es la oración colecta por los cristianos perseguidos, y además la vamos a escuchar rezada por Javier Menéndez Ros, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El director en España actualmente. Nos vamos a unir a esta oración por todos nuestros hermanos que, recuerden, ahora mismo están sufriendo. El Papa Francisco nos invita a rezar en solidaridad con nuestros hermanos cristianos perseguidos. En NSE rezamos con Javier Menéndez Ros, director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por rezar junto a NSE esta oración tomada del misal por los cristianos perseguidos. Hermana, dice esta oración que les conceda a nuestros hermanos perseguidos Dios el don de la paciencia y de la caridad para que puedan dar testimonio fiel y creíble. Y eso es lo que están haciendo en muchísimos casos. Leí ayer, preparando este programa, que ahora mismo en Pakistán hay más de 1000 personas condenadas por la ley antiblasfemia. Cristianos, conocemos muchísimo el caso de Asia Bibi, hemos hablado de ella en este programa, esa mujer tan valiente que lleva más de 5 años presa, condenada a muerte, ni siquiera por haber blasfemado, es lo que te iba a decir, ni siquiera lo hizo. Es una tapadera esto de la ley antiblasfemia para que pues, los fieles musulmanes se rasguen las vestiduras y digan, este merece la muerte. Yo también pude ver en este vídeo sobre Asia Bibi que te comentaba algún corte donde fanáticos están totalmente fuera de sí, gritando que le merecen la muerte, que no hay otra solución, que han blasfemado. Cosa que no es cierta, o sea, simplemente porque ella dijo, Cristo dio la vida por mí, Mahoma por ti, ¿qué ha hecho? Solo por esa pregunta, que duele mucho porque es la verdad,
Pues esa pregunta que esta- además no venía de la nada, sino de que ella estaba sufriendo el maltrato por parte de sus compañeras musulmanas desde hacía mucho tiempo. por ser cristiana. Por ser cristiana. Pero conocemos a Asia Bibi, pero pensemos que ahora mismo condenados a muerte como Madre ella, mía. hay más de 1000 cristianos. Y ellos, si no son conocidos, no tienen a lo mejor tanta posibilidad de ser salvados, ¿sabes? Los matan y nadie se entera, diríamos. Por eso, a nivel- como para que nos demos cuenta, ¿no? de la De la magnitud, magnitud, madre mía. de lo que están sufriendo nuestros hermanos. Eso allí. quiere decir que no pueden abrir una Biblia en la calle, por decir. Vamos. No, ni muchísimas Eso es cosas. un- Eso es saber un que crimen. cada vez que vas a la Santa Misa, pues no solamente tú, sino tu familia ya va a ser señalada, ya no van a poder acceder pues con facilidad Un a la montón de escuela, profesiones. claro, a un montón de profesiones. O sea, es realmente darlo todo y dejarlo todo por seguir a Cristo. Por eso lo de esta oración se cumple. Ellos están siendo testigos fieles. Y escuchaba a un arzobispo, no era de Pakistán, él estaba trabajando en Irak, y él decía que muchos musulmanes, viendo el testimonio de estos cristianos, Se interrogan. Se Dicen, interro- aquí hay claro. algo. lo que pasa que no se atreven a ¿Por qué? decirlo públicamente porque ellos mismos, Ajá. claro, se juegan la vida. Estoy convencida, María José, que hay muchas conversiones, por lo menos interiores, Exactamente. de gente, de fieles musulmanes, pero que de verdad buscan a Dios, buscan la verdad y se dan cuenta con estos testimonios heroicos que el cristiano no siempre es un cobarde y entonces dicen, cuidado, si este ha sido capaz de dar su vida por la fe, es que hay algo. Claro, ellos desprecian mucho a un cristiano que no es coherente. Claro. Pero cuando ven a uno como este, que es un héroe, y dime, ¿cómo reacciona también la familia de este muchacho? Bueno, pues Akash Basir. esto es para mí lo más increíble, porque un año y medio después de este incidente, el padre de Akash cuenta su historia y dice: mi hijo conocía el sacrificio que estaba haciendo. Él dio su vida para salvar a cientos de personas que estaban en la misa aquella mañana. O sea, son conscientes de que su hijo es un mártir. También su madre, la madre de Akash, dice: Akash era especial. Tengo 3 hijos y una hija más, pero nadie puede reemplazarle, ¿eh? Cada hijo es tan querido. De la mañana en que murió, yo le dije que él no hiciera la guardia. La escuchaba hablar a la mamá y le había dicho: quédate y me ayudas a lavar la ropa, tengo mucho trabajo Claro, en cualquier casa. cosa. Como... Ella tenía a lo mejor esa intuición de que iba a ocurrir algo. Pero que al ver que su hijo le dijo con tanta firmeza: no, yo no puedo quedarme, es mi deber ir allí, pues dice que ya no tuvo, pues ya no tuvo razones, ¿no?, para poderle detener, a pesar de que en su corazón, pues imagínate, estaba sufriendo porque sabía que su hijo iba allí a jugarse la vida. También qué ejemplo de sus padres. ¿Cómo habrán sido educados estos hijos en la fe para reaccionar así? Es maravilloso. Pues vamos a verlo ahora. Sabemos que las personas de este barrio pues están sufriendo mucho porque, claro, no, ellos buscan como cristianos, ¿no?, tener una convivencia pacífica, pero que hay como este miedo siempre, ¿no?, y que es muy, muy, muy difícil. Pero el testimonio de estos padres ayuda mucho. Vamos a escuchar al padre de Akash, vamos a ir traduciendo porque él habla en pakistaní. Vamos a ver el testimonio de perdón de este padre que un año después habla. Ojalá pudieran ver ustedes las imágenes, aparece sentado, se nota, ¿no?, un ambiente pues muy pobre en una casa, están como una especie de sofá así, pero pues destartalado, se ve una casita muy pobre, están sentados el papá, la mamá y la hermana de este joven con el rostro serio, pero no un serio de retador, ¿no? No, ya me lo imagino. Claro, que no. sino sereno. Sereno, hablando de lo que ellos piensan y de qué es lo que les ha ayudado a perdonar a los asesinos. Vamos a escucharlo. सबसे पहले तो मैं इस्लाम अर्ज करता हूँ जीसस के नाम से और सबसे बड़ी बात है ईमान की तो ईमान हमें जीसस ने दिया है क्योंकि खुदावन का कलाम कह रहा है कि तुमने तो मुझे नहीं चुना. En primer lugar, dice el padre de Akash, quiero saludarles en nombre de Cristo. Lo más importante es nuestra fe que nos es dada por Jesús. Como en la Biblia
Dice Dios, no me elegiste, te elegí a ti. Así nosotros somos elegidos por Dios y Dios ha aceptado el sacrificio de nuestro hijo Akash. हजारों की तादाद तो जो एक आदमी की जिंदगी बचाता है तो उसकी कुर्बानी को बहुत ज्यादा Con su sacrificio ha salvado a cientos de personas. Algunos me han preguntado, ¿has perdonado a los que mataron a tu hijo? Y les digo, nuestro Papa Francisco nos llamó a vivir un año de la misericordia. Por esto y por amor a Jesús, hemos perdonado a todos los que nos persiguen y están en contra de nosotros, para que ellos encuentren el camino recto de Dios. अपने तमाम दुश्मनों को हमने अपने तमाम उन लोगों के लिए जो मसीहत के खिलाफ चलते हैं उन तमाम को माफ़ कर दे कि खुदावंद इनको अक्ल और दनाई दे ताकि ये मसीहत के लिए एक रास्ता बन सके. Hemos hecho un extracto de estas palabras del padre de este joven, Akash Bashir, que con menos de 20 años ha dado su vida abrazándose al terrorista que venía con el chaleco de inmolarse, el chaleco explosivo, para impedir que la matanza fuera terrible en el interior de la iglesia de San José en Yuhanabad, Pakistán. ¿Sabes, hermana, lo que me venía a la mente ayer cuando escuchaba a este padre hablar? Nosotros también hemos vivido el año de la misericordia. Nosotros, cada uno en su lugar, todos ustedes que nos escuchan, también para ustedes ha pasado el año de la misericordia. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Nos ha hecho este año de la misericordia la mella que ha hecho en este padre que ha sido capaz no solamente de perdonar, sino de desearles el bien? Porque no solamente dice, bueno, yo les perdono por amor a Jesús, sino que dice que quiere para ellos, quiere para los terroristas, para los fanáticos, que encuentren el camino recto de Dios. O sea, es un paso más, no solamente ya no te deseo el mal, sino que deseo para ti el bien. Pues si este año de la misericordia ha sido capaz de transformar este corazón, no sé, pensaba, ¿qué ha pasado en nosotros que a lo mejor... Pues ¿sabes qué, María José? Que las pruebas durísimas de la vida, cuando, claro, el Señor sabe en qué momento las envía, pero son las que te permiten demostrar todo lo bueno que hay dentro de ti. Porque este señor, si no hubiera ocurrido esto, nadie hubiera oído hablar de él. ¿Y cuántos habrá como él que tienen ese corazón lleno de amor de Dios, pero de un amor verdadero? ¿Cuántos habrá? Esto nos tiene que alegrar muchísimo. Maravilloso. Y sube el nivel de santidad de toda la Iglesia. ¿Sí o no? Sí. También pensaba en la alegría del Papa Francisco, que tendrá la tristeza por una parte, pero la alegría y el orgullo de ver a estos cristianos tan valientes y que han vivido el año de la misericordia así. ¿Sabes lo que es muy bonito? Que el sacerdote que estaba celebrando la misa, claro, en él se dio cuenta de todo lo que ocurría. Imagínate, él vio la explosión, claro, en ese momento no sabía lo que había pasado con este joven, pero él fue testigo porque hubo muchas personas que lo vieron, y él mismo es el que ha pedido, él es el vicario general de la arquidiócesis de Yuhanabad, se llama Padre Francis Gulzar, y él ha pedido a las autoridades eclesiales locales y también directamente a la Santa Sede que se permita iniciar el procedimiento para declarar mártir a este joven que sacrificó su vida para que no hubiera una masacre en la iglesia. Él lo hizo, mandó ya todas las solicitudes de forma oficial el día 6 de enero de 2017. Primero hay que escribir una carta al arzobispo, o sea, él está siguiendo todos los pasos para que se pueda declarar mártir a este joven por este sacrificio realizado. Imagínate que él, en esta carta que escribe pidiendo que comience el proceso, dice: yo he sido testigo del trágico ataque suicida en mi parroquia mientras celebraba la Santa Misa con más de 2.500 fieles el 15 de marzo de 2015. Él es el que nos da este dato de las personas que estaban dentro. Y sigue explicando, Akash, este joven de 19 años, era una de las personas encargadas de la seguridad en la entrada de la iglesia. Con gran valor detuvo a los kamikazes, incluso cuando uno de los suicidas mostró su chaqueta llena de explosivos, exigiendo a Akash dejarles pasar.
Claro, uno se pone en esa situación y es un momento muy rápido, pero es un momento donde se ve la calidad de la fe que hay en ese corazón. Claro, no es algo casual, claro, algo en que ese se improvise momento, en el momento. Claro, tuvo como una corazonada de que era bueno. No, porque el ser humano tiene un instinto de supervivencia impresionante que nos ha dado Dios justamente para defendernos. Entonces, él era muy consciente de lo que podría ocurrir. Yo me imagino a este joven en esa puerta de la iglesia con qué fervor estaría rezando, pensando si ahora viene un terrorista, ¿yo qué hago? Porque esto lo tenía muy pensado. Piensa que acababa de ocurrir hacía muy poquito un atentado parecido en una iglesia protestante muy cercana a donde ellos estaban. O sea, sabía perfectamente. Era lo más probable. Claro, y es más, esa mañana objetivo. Él le dijo a su madre que cómo podía él quedarse en casa, hubiera sido faltar a su deber, porque él sabía que tenía el encargo de custodiar, porque él se había presentado voluntario para custodiar la seguridad de su parroquia, de su iglesia. Es para meditar, como tú dices, en la calidad de la fe que hay dentro de nuestro pecho. Pedirle a Jesús que la haga sólida. Y María José, repito lo mismo, ¿cómo se va a hacer sólida nuestra fe? A base de pruebas. No hay otra manera. Es increíble ver el ejemplo, siempre lo decimos, de estos hermanos nuestros que, eso por una parte, obviamente son historias muy tristes, pero por otra parte son historias que nos llenan de alegría, nos llenan de orgullo de pertenecer a esta iglesia, ¿eh? ¿Sabes qué más dice el vicario general de la arquidiócesis, el padre Francis, que es el que estaba celebrando la misa, hablando de Akash? Dice de él que tenía un amor muy grande por su iglesia y que él tuvo la fuerza del Espíritu Santo para no pensar en salvar su propia vida. Cuenta este sacerdote, dice, inmediatamente comenzó a detener a este terrorista, no dejarlo pasar. Akash murió en ese momento, pero salvó a muchos fieles. Dice, la comunidad cristiana en Yuhanabad se enorgullece de su joven héroe y pide a su excelencia que transmita nuestra petición al Santo Padre y a la congregación pertinente para que podamos iniciar la causa del martirio. Imagínate también para los cristianos, en concreto los católicos allí en Pakistán, que como tú nos has explicado al principio, son una minoría y son tan despreciados que no acceden a ver si encuentro aquí los datos para que veas. La escolaridad teníamos por aquí. Mira, representan solamente al 2% de la población en un país de 191 millones de habitantes. Y como te decía, son los últimos en la escala social, pobres, el 95% analfabetos, y casi todos trabajan en el campo en régimen de semiesclavitud. La fabricación de ladrillos, la mayoría, son trabajos duros y sobre todo son los trabajos que nadie quiere realizar. Para que tengamos una idea de cómo viven los cristianos allí, dice que toda la familia entera trabaja de sol a sol fabricando ladrillos, que pueden elaborar unos 1000 ladrillos al día y cobrar toda la familia. Entre todos. Unos 8 euros diariamente. Esto significa que no tienen capacidad económica ni siquiera para mandar a sus hijos a la escuela, aparte de que no les dejarían entrar en una escuela estatal. Y otra cosa he pensado, María José, un agravante de esta situación es que ¿por qué tenía que estar un joven de 19 años a la puerta de la iglesia? Porque el Estado la vista gorda, no pone ninguna protección porque el Estado precisamente está a favor de la persecución de los cristianos. Entonces no tienen ningún arrimo judicial, o sea, no pueden pedir a la policía que los custodie porque no les van a hacer caso. Y recordemos que en este país los pocos políticos que han sido valientes denunciando pues todo esto, ¿no? Estos atropellos, todo el mal, este abuso que está habiendo a raíz de esta ley antiblasfemia, como fue el caso de Shabbat Bati, son personas que han sido asesinadas. En este caso, a él le conocemos, pero otros muchos también, el gobernador Tisser y tantos otros que, pues por hablar, por decir públicamente esta situación no está bien, que los cristianos estén perseguidos por ser una minoría no está bien, han sido asesinados. Esto para que veamos como el nivel, ¿no? del gobierno y, como tú decías, de la gente de la calle. Hay, por ejemplo, en el caso de Asia Bibi, cada vez que se ha intentado celebrar el juicio, hay cientos de personas gritando fuera, pidiendo su muerte. Su muerte, claro, hay una especie de
de adoctrinamiento, seguramente allí. Entonces lo unen como, claro, que es una blasfema, que es una mujer odiosa, y hacen odiosos a todos los cristianos. Amigos, en esta despedida yo pediría que reflexionemos un poco, porque en todos los países, en Ruanda, por ejemplo, cuando hubo ese genocidio horroroso, siempre se empieza haciendo odiosa a ese segmento de ciudadanos para luego poderlos masacrar. Reflexionemos un poquito. ¿A quién se está haciendo odioso en nuestro país por los medios de comunicación? ¿Cuántas veces a los religiosos, a los sacerdotes, etcétera, que si uno comete un error, pues eso se ventila como si fuera, ¿no?, todos ellos, y se hacen como el blanco de que es un héroe el que lo mate, casi? Vamos por buen camino para llegar a estas situaciones de martirio. Pidamos a Dios, con la oración tan hermosa que nos has traído, la paz, pero no puede ser una paz cobarde, tiene que ser una paz de tener cada día más fe, ¿verdad, María José? Claro, una paz que ha de llegar, como tantas veces hemos comentado, por la conversión personal de cada uno. Muchas gracias por todo lo que has traído y también a Raúl desde el control.